Es el turno de hablar de economía y para eso nos ayuda justamente el economista y también politólogo Santiago Soto, que entre otras cosas es coordinador del Centro de Estudios, etcétera. Entre otras cosas, supo ser subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hola Santiago, buen día, bienvenido. Hola Alejandro, un gusto poner la mañana en camino con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, arriba de la mesa está un asunto sobre el cual, a propósito de datos, vos en todo caso después pondrás el justo medio, son oficiales que tienen que ver con qué pasa con la inseguridad alimentaria. Insisto con esto de del carácter oficial de los datos porque he advertido que a propósito de los datos, los que lucen buenos o satisfactorios y los que lucen malos y a veces hasta avergonzantes, veo que desde la legítima mirada política se tiende a hacer cada uno sus mejores resúmenes, ¿no? Y, y, a veces incluso como a dudar de si lo que se está diciendo es cierto. En todo caso, eh, no estaríamos hablando de la inseguridad alimentaria cuando hablamos de la fortaleza de los datos. En efecto, hay compatriotas, hay ciudadanos en Uruguay que están viviendo lo que desde el punto de vista técnico, conceptual, se conoce como inseguridad alimentaria. Esto es así, ¿verdad? Sí, efectivamente, a ver, más allá de quien tire agua para su molino en la discusión política, esa existe, ahora con las redes sociales también, no le, antes lo que era el chusmerío en el boliche de la esquina, ahora además lo ves y hay gente por todos lados, entonces obviamente todo esto genera discusiones que están más a la vista, creo yo, y además se fomentan en torno a algunos temas como por ejemplo el uso de los datos. Pero como decías vos, Alejandro, efectivamente estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Creo que tenemos un buen Instituto Nacional de Estadística en el Uruguay. Lo he creído siempre, lo creía antes del 2005, lo creí durante el periodo en el que el Frente Amplio gobernó y lo sigo creyendo hoy. Creo que tenemos un instituto independiente, sólido, más allá, más acá, a veces, digo, no quiere decir eso que no nos agarremos todo. Nada, a veces no nos gusta del todo cómo presentan la información, nos gustaría que lo hiciera diferente. Creo que hay un esfuerzo de mejorar los datos también importante, pero creo que en términos generales, por lo menos desde la comunidad más técnica, tanto los que se identifican para un lado o para el otro, digamos, del pasillo, como dicen los yanquis, ¿no? Los que están para la izquierda o para la derecha, en general, en el espectro técnico hay una valoración de los datos. En el caso particular de este informe, tiene una relevancia importante, o al menos tiene una novedad, que es la primera vez que hay datos oficiales a nivel nacional sobre inseguridad alimentaria por un relevamiento que se hace a partir de la encuesta continua hogares. La encuesta continua hogares, básicamente, Alejandro, para que la audiencia nos siga, es el instrumento como por excelencia. Si hay un instrumento que es el del INE, la encuesta de hogares, de ahí salen las cifras de empleo-desempleo, de ahí salen los datos de pobreza, los datos de desigualdad, el grueso, digamos, de los datos que uno conoce esa ley. Y el INE hizo en acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para los temas de alimentación, la FAO, hizo un módulo específico sobre esto de inseguridad alimentaria, que suena un poco como eufemístico, ¿no? O sea, que es un poco, en definitiva, un mapa sobre una radiografía, yo decía, sobre el hambre o sobre el fenómeno del hambre, que no quiere decir desnutrición, sino sobre, bueno, en una escala, por eso se habla de inseguridad alimentaria, no es que hay gente con hambre y sin hambre en los países, y en Uruguay tampoco es de esa manera, entonces la FAO lo que construyó es como una escala que, bueno, estamos los que tenemos la suerte de no tener nunca necesidades insatisfechas en torno a que no podamos acceder a alimentos de calidad y en la abundancia suficiente durante casi todos los días del año o todos los días del año, y luego hay personas en el otro extremo que pasan varios días sin comer o que no acceden a alimentación, y después hay un conjunto de grises que ahí es donde empieza, ¿no? Lo más cerca del extremo del hambre que uno se imagina como la desnutrición. Ahí empieza a aparecer lo que se llama inseguridad alimentaria grave, y a medida que empieza a disponibilizarse más la comida, pero igual con restricciones, la FAO le llama esto inseguridad alimentaria moderada.
¿Ah? ¿Y cómo lo hace esto? Le pregunta a la gente un conjunto de 8 preguntas y las clasifica de alguna manera. Entonces, para entender cuando hablamos de inseguridad alimentaria moderada o grave, estamos hablando desde ese caso extremo de la persona que no podría ir a comer la mayoría de los días, hasta personas que tienen problemas durante uno o 2 días, quizás durante el año pasado, que no pudieron, por ejemplo, tuvieron que reducir las porciones de comida que ingieren porque no tenían recursos, por ejemplo, para acceder a la alimentación. O sea que estamos hablando que tanto la grave como la moderada son situaciones para estar muy preocupados, ¿no? Y en ese contexto, bueno, surge un montón de preguntas, porque en el artículo que fue publicado ayer en la diaria, bajo el título ¿Qué sucede en los hogares con niños? Radiografía del hambre. 1 de cada 5 hogares con menores de 6 años sufre inseguridad alimentaria moderada y grave. A la incertidumbre a propósito que viven determinado número de compatriotas acerca de si van a alimentarse y de qué modo, todos o no, días del año, se le suma que esta circunstancia se agrava en aquellos hogares donde hay chiquilines chicos, ¿no? Sí, efectivamente, si uno mira, a ver, porque quizá cuando uno mira la pobreza dice, bueno, la pobreza infantil, o sea, los hogares pobres tienen una presencia mayor de niños, ¿no? Eso es como una cuestión que creo que los uruguayos lamentablemente lo sabemos muy bien y venimos hablando hace un tiempo. El proceso de pobreza infantil venía reduciéndose, pero desde niveles muy, muy altos, ¿no? O sea, si uno mira la película larga, estamos hablando de la mitad, más de la mitad de los niños pobres en 2006 a uno de cada 6, uno de cada 5 sobre 2019 y 2021 un aumento, y ahora en los últimos datos del último semestre volvió a haber un aumento, está por arriba del 20, si no me equivoco, era 21 o 22% la pobreza, por ejemplo, en menores de 6 años. Entonces, la pobreza es bueno que no dan los ingresos, pero esto nos da una foto más complicada porque es justamente sobre uno de los mecanismos en los que la pobreza actúa de forma muy importante, que es el acceso en los menores de 6 años, con la importancia que tiene eso para el desarrollo en el mediano y largo plazo. O sea, no es solamente no tener plata para comprarme unos championes, sino que estamos hablando de que 20%, o sea, 20% de los hogares que tienen menores de 6 años, o sea, 1 de cada 5 hogares que tienen menores de 6 años, está teniendo algún problema de inseguridad alimentaria moderada o grave. Y si uno mira la grave, es un 3,8, un 4% más o menos, para tener una idea. O sea, son 40 hogares de cada 1000 hogares que tienen menores de 6 que tienen insuficiencia alimentaria grave, que ahí estamos hablando que o redujeron las comidas o dejaron de comer durante al menos 1 o 2 días durante el último año, más o menos para tener una idea. O sea que es un fenómeno, yo creo, que nos enciende una luz amarilla, roja en el tablero de todo lo que tiene que ver con las políticas y el apoyo a la infancia, como con una lupa mayor todavía sobre que la que nos dan los datos de pobreza, y en particular los datos de pobreza en la infancia, que creo que quizás son los más conocidos o los que en general se publican con una regularidad, pero ahora estamos teniendo información oficial sobre restricciones a la alimentación en esos hogares, ¿no? Ya, digamos que, aunque sea duro manifestarlo en estos términos, pero ya sabemos que en Uruguay eh, la pobreza en general, ¿a qué guarismo asciende más o menos? Y ahora estamos cerca del 11% de pobreza en general, que depende si uno agarra la semestral, la anual, pero para tener una idea debemos estar en el entorno del 11%. La, la pobreza en el último tiempo subió, ¿no? Por lo menos no ha bajado, por decirlo en No ha términos. bajado, no, lo que sin duda no pasó durante el primer semestre de 2022, que fue un excelente semestre en términos de las variables macroeconómicas de la economía. Eso también lo describíamos en una columna que publicamos hace unas semanas en la diaria. Hay algo paradojal que durante el primer semestre de 2022, que fue récord de exportaciones, realmente récord, una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto muy alto, de recuperación de los ingresos generales de la economía, ni los ingresos de los hogares, ni en particular la pobreza, ha mejorado como uno esperaría para esa performance económica, y bueno, eso es algo que muchos analistas hemos
hemos señalado. Y en particular, en el último semestre, si uno mira, el aumento de la pobreza infantil, además de no disminuir, es probable que haya aumentado incluso la pobreza en los hogares con niños, que, insisto, esto no es, o sea, algo que, no es que ahora, o sea, que un niño un año está en la pobreza y otro año no está en la pobreza y listo, digamos, ¿no? Que espero, que da lo mismo esperar, o sea, la pobreza en la niñez, y cuando miramos indicadores como estos que justamente muestran una cara de la pobreza, que es que a los niños no están teniendo acceso a los alimentos que tienen que tener, dejan cicatrices que luego van a tener impacto y eso está bastante demostrado en la literatura económica, en la literatura científica en general, que esos impactos tienen impacto a largo plazo en aprendizaje, habilidades cognitivas, y en definitiva también inserción posterior en el mercado de trabajo, productividad, o sea, tanto si uno lo ve desde el lado de la equidad y ¿no? Desde una perspectiva más moral, de lo inmoral que es que haya niños que pasen estas restricciones, como si uno lo mira incluso desde la eficiencia económica, desde el funcionamiento global de la economía. Hay argumentos desde los dos lados para estar muy preocupados por esta situación, que insisto, no es nueva en el Uruguay, venía en un proceso de descenso, pero que ahora nos prende luces rojas de que el salto de empeoramiento que tuvimos no se estaría reduciendo, incluso en un contexto de crecimiento económico. Acá me tenés que ayudar, porque Uruguay hizo un esfuerzo grande, gobernantes, ciudadanos, el Uruguay, sus ciudadanos todos, ¿verdad?, en los últimos años, de reducir subrayadamente algunos guarismos que lucían como de inmensa fragilidad, ¿no? Entre ellos la pobreza. Uruguay en los últimos 15 años, me parece que tenemos que tener la madurez suficiente como para abordar estos datos sin decir Gregoré para decir Gregorio. Uruguay, gobernado por el centro izquierda, el Frente Amplio, bajó el número de pobres. Eso está fuera de discusión, no lo puede rebatir nadie. ¿Estamos bien en esto, Santiago? Sí, no, eso es información oficial y además bajó de forma muy importante, de forma consecutiva. El único año donde la estimación puntual levantó respecto al año anterior, de los 15 años de la administración del Frente Amplio, fue entre 2018 y 2019, pero adentro del intervalo de confianza. O sea que fue el único año que no mejoró la pobreza, por decirlo de alguna manera, que la estimación puntual incluso dio un pelín por arriba, pero que además no mejoró. O sea, venía un proceso donde venía bajando todos los años, con una diferencia estadística siempre relevante entre un año y otro, y el único año donde eso no ocurrió fue entre 2019 y 2018, pero estamos hablando que quedó en niveles cercanos al 8 o 9%, ¿no? Y en ese contexto, repito, más allá de la tensión, la puja, la disputa conceptual, política, ideológica, filosófica, una vez que asume el gobierno de la centro derecha en Uruguay, cae la pandemia al planeta, ¿no es cierto? Y en ese contexto yo recuerdo, bueno, todos recordamos, me parece, algunos anuncios del Departamento de Economía, de la Facultad de Economía, diciendo que había serios riesgos que casi de un momento a otro, fundamentalmente aquellos que vivían de la economía informal, sostenida en el movimiento de las personas, de la gente, ¿no? El cuidacoche, el que vende caramelos en la puerta de una escuela, qué sé yo, y esos hechos culturales, económicos, sociales que vemos a diario, apenas se generó la inamovilidad, digamos, era notorio que iban a caer en situaciones de extrema vulnerabilidad económica, y tal como se anunció, muchos de ellos iban a caer en la pobreza casi de inmediato, durante un tiempo. Hasta ahí vamos bien, y en efecto eso pasó, a eso quiero llegar, ¿no es cierto? Sí, unas 100.000 personas adicionalmente pasaron a la pobreza. Se había dicho, van a caer unas 100.000 y unas 6.000 cayeron. Ahora también es cierto que si conversás con algún simpatizante o vocero del gobierno, te dice que ese número logró recomponerse una vez transcurrido un año, y el número de pobres volvió a lo que podríamos llamar el punto de partida. ¿Estamos bien en ese punto? No, ese punto no es así. O sea, los niveles
el salto que se dio a 100.000, ahora estaban quedando 66.000 personas en la pobreza de los nuevos 100.000 que se generaron. O sea, un tercio nada más salió de la situación de pobreza de los que entraron durante la pandemia. Y de hecho, en el primer semestre hay que esperar los datos cuando se cierra el 2022, pero podrían mostrarnos de que como mucho habrá salido la mitad, por decir algo, si los resultados del segundo semestre son un poco mejores que los del primero. Y en ese contexto, entonces, primera cosa que hay que decirlo, los pobres, los nuevos pobres, los ciudadanos que cayeron de un día al otro, porque prácticamente fue así, ¿no es cierto? Porque además son personas que viven del ingreso diario, en la mayoría de los casos. ¿Voy bien? Totalmente, sí, sin Por duda. lo tanto, se te corta el ingreso una semana y quedaste con las ruedas para arriba. Cualquiera puede entenderlo, ¿no? Y es lo que pasó. Bien, la Universidad de la República anunció, miren que si no se toman medidas inmediatas, precisas para esa población va a caer en la pobreza y van a ser unos 100.000, cosa que ocurrió. Se recompuso en parte, pero no lo suficiente, porque parte de su universo aún sigue siendo pobre. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente. Sumado a los que ya lo eran, cuando arrancó, digamos. Claro. Sí. Bien. Sí, nadie estaba conforme con la situación, o sea, Uruguay sigue teniendo desafíos de la pobreza muy importantes, creo que eso es de consenso. Los tenía en 2019, los sigue teniendo. Acá le pido auxilio al politólogo que también habita en vos, ¿no es cierto? La pregunta, el razonamiento tiende a ir en esta dirección. En ese contexto, si alguien de gobierno te decía, pero mira que los que cayeron ahora se recompusieron, y vos le decís, no, se recompusieron una parte, pero una parte sigue siendo pobre, ¿verdad? Sí. Te puede decir, bueno, igual no te olvides, Santiago, que nos cayó la pandemia. Y sobre este asunto ya sé que se puede mirar de dos maneras, porque aún con la pandemia, los informes técnicos señalaban, corregime si estoy equivocado, muchachos, vamos a hacer esto, porque si hacemos esto, esa gente no cae en la pobreza, aunque estemos en pandemia. ¿Está bien lo que digo? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que ahí hubo advertencias que no se tomaron. Yo creo que lo importante es pensar que el tema, sobre todo por el perfil de infantilización que tiene la pobreza en el Uruguay, Eso voy. yo creo que se podría haber incorporado de forma más potente los instrumentos de protección a la pobreza en la infancia durante este periodo que demore. Además de que yo creo que hay otros problemas de funcionamiento más general del modelo de crecimiento económico, porque es muy paradójico. O sea que en el primer semestre de 2022, con el espectacular desempeño del sector agroexportador, el mejor de su historia reciente, los ingresos de los hogares del interior del país hayan caído en términos reales, o sea, esa es la paradoja más grande que puede existir. O sea, ¿Me deja hacer ahí el gobierno? Porque eso se dice, cada tanto se dice, no sé si tanto, pero cada tanto se dice, y la respuesta es, lo que pasa que el crecimiento económico, me siento un atrevido, porque además se lo estoy diciendo a un economista, ¿no? El crecimiento económico y las bondades que este implica son un poco más lentas y por lo tanto es esperable que este crecimiento económico que se vivió en este primer tramo del año, que no se ve reflejado en el consumo, en la pobreza, en síntesis, en la mejor calidad de vida de las grandes mayorías, de todos modos, habrá que tener un poquito de paciencia para que eso se vea y se palpe. No, yo creo que eso es parcialmente cierto, o sea, de hecho yo creo que es cierto en general, o sea, digamos, o sea, la recuperación económica para llegar a muchos de los indicadores sociales tienen un retardo mayor. Es más, por eso en general los instrumentos de política se tienen que poner arriba de la mesa, porque naturalmente no sucede. De hecho, se pusieron arriba de la mesa de forma muy efectiva cuando caímos, porque también podría haber pasado al revés. Sin embargo, en Uruguay, con el esquema de negociación colectiva que se tiene, el PIT-CNT hizo un acuerdo con empresarios y el gobierno durante la pandemia para reducir el salario real. Porque, bueno, se sabía lo que venía y se hizo un acuerdo. A veces nos olvidamos, pero hubo una mesa de negociación donde se acordó, bueno, perdamos todo. Y si uno mira masa salarial y producto durante la pandemia, acompañaron de forma muy, muy parecida. O sea, el esfuerzo de ajuste se hizo, creo yo, con un nivel de consenso mayor a
la fuerza que los instrumentos de política pusieron para en la subida empujar a justamente los ingresos de los hogares o lo que llega, digamos, al bolsillo de la gente del crecimiento económico. Pero igual asumiendo el razonamiento. O sea, yo creo que hay algo que es cierto que va más lento y que lo hace converger son los instrumentos de política que se pongan a consideración. Creo que como no es automático, los instrumentos de política tienen algo de eso. Pero igual asumiendo que fuera cierto, asumiendo de que Sí. asumamos, o sea, asumamos por un minuto que efectivamente, o sea, que en 2 años vamos a estar exactamente, o vamos a estar mejor incluso que en 2019, y ahora vamos a pasar por abajo porque el crecimiento va a demorar en llegar. Yo creo que eso da más razones a favor de haber tenido o de tener una respuesta más ambiciosa en términos de la pobreza infantil. Porque si lo que estamos viviendo justamente es un fenómeno transitorio, ¿no? Los apoyos deberían ser transitorios, y yo creo que tenemos capacidad para financiar algunos de estos, o financiar mayor, o darle mayor fuerza a algunos de los instrumentos de apoyo transitorios. De hecho, las metas fiscales se sobrecumplieron en algunos casos, o sea que uno cuando hace las metas fiscales, uno dice, bueno, con esta meta no tengo problemas de endeudamiento, estoy sostenido con la deuda. Si uno sobrecumple, a uno le queda un poco la sensación de que quedaba un poco de espacio cuando al mismo tiempo tenemos problemas de pobreza, inseguridad alimentaria, o sea, las otras cosas que estamos hablando. Entonces, yo creo que asumiendo de que esto es transitorio y que va a pasar con el crecimiento económico que se vino y que se viene, da un doble argumento para reforzar los programas justamente que atienden la situación de las personas que por pasar un evento transitorio van a quedar con cicatrices permanentes. Yo lo que digo es, no puedo, si yo otorgo los programas, las ayudas, las cosas que tengo que hacer, dentro de 2 años cuando se recuperen, el daño que se generó entre ahora y 2 años no lo voy a recuperar cuando pueda hacerlo dentro de 2 años, el apoyo. Porque en el medio pasó justamente esto, estamos viendo 3,8% de los hogares con menores de 6 que dejaron de comer en algún día durante el año, o que redujeron las comidas, y no comer entre los 0 y los 6 durante algunos días del año, probablemente genere impacto sobre el desarrollo del cerebro de esos niños, y eso probablemente genere impacto sobre su desempeño escolar, y su desempeño escolar genere problemas seguramente en su desempeño en el mercado de trabajo, y eso además genera temas vinculados a violencia, inseguridad, otras cosas que suceden como parte de esa dinámica. Entonces, yo creo que incluso asumiendo ese argumento que decías, Alejandro, que me parece que es válido, aunque yo diría que la convergencia entre el crecimiento y cómo esos frutos llegan también tiene margen para la política, y creo que los énfasis que ha hecho cada uno de los gobiernos lo muestra de que es así. Pero incluso asumiendo eso, creo que hay un buen argumento para plantearle justamente a quienes defienden esta postura de que las ayudas para los niños y para los hogares con niños deberían ser, con estos datos que tenemos arriba de la mesa, más ambiciosas. Sí, sí. No, no, el argumento lo estaba manejando para generar, digamos, un intercambio, un flujo de miradas, poniendo arriba de la mesa la mirada que No, suelen está perfecto. tener las personas del gobierno simpatizantes o vinculadas a él, porque también estamos dando por sentado algo que algunos gobernantes dicen, ¿y qué querés? Nos cayó la pandemia, como si ese hecho duro, durísimo, explica por sí mismo que tantos de nuestros compatriotas hayan caído en la pobreza, cuando en realidad hubo otros compatriotas que han estudiado bastante, que son de la Universidad de la República, que decían, ojo, que si hacemos esto, vamos a evitar que a pesar de estar en pandemia, muchos de ellos caigan en la pobreza. ¿O hago mal el razonamiento acaso? No, no, totalmente. Yo creo que es de esa manera, que es innegable que la pandemia fue un shock que nadie Claro. preveía, o sea, apareció atrás de un camión, por decir de alguna manera. Realmente fue sorprendente, y el gobierno, además recién asumido, se enfrentó a una realidad que desconocía. Yo creo que eso es sin lugar a dudas cierto, lo cual no quiere decir que una vez pasada digamos, porque después del shock de la pandemia también hubo un shock, por ejemplo, muy positivo en los términos de intercambio de Uruguay. O sea, el valor de los productos que exportamos mejoró de forma mucho más importante que el de los productos que importamos. O sea, Uruguay, en términos, digamos, de su
de su posición frente al mundo, su posición exportadora, mejoró. Está bien, con Argentina seguimos teniendo problemas, sobre todo vinculados al turismo, pero por el lado de las cadenas agroexportadoras hemos tenido una compensación en parte porque los precios de los productos, sobre todo estoy hablando del primer semestre de este año, estaban en niveles absolutamente récord, y cuando uno mira incluso los costos y los toma en cuenta, hay un indicador que calcula el Banco Central que se llama el excedente bruto de la industria exportadora, que básicamente intenta capturar, bueno, precios de los bienes que exportamos y costos, cómo evolucionan los dos. Entonces la rentabilidad queda dada por cómo evolucionan mis costos y mi precio de venta. Para tener una idea, en el primer semestre de este año tocamos los récords históricos de ese indicador desde que hay registro, desde que se calcula por parte del Banco, del Banco Central. O sea que, está bien, tuvimos un shock muy negativo con la pandemia, tuvimos también un shock muy positivo en el sector externo. Cómo balanceamos esas dos dimensiones y cómo priorizamos el corto y el mediano plazo, creo que esa es la tensión del set de políticas que tiene que tomar cualquier gobierno, y que en este caso digo, el gobierno hizo algunas opciones que están en su derecho de hacerlas, pero que creo yo fueron tibias y débiles en muchos casos, ¿no? Después, otro argumento que se utiliza bastante es el proceso, el empuje inflacionario, que vive buena parte del planeta, presuntamente muy vinculado a la invasión de Rusia a Ucrania, y que eso de alguna manera explica que, bueno, al haber inflación, las personas con ingresos fijos tienen cada vez menos poder de compra, cualquiera lo puede entender. Ese es un argumento, quiero decir, la pregunta es, nosotros tenemos demasiados compatriotas aún pobres, y en ese contexto son demasiados los niños pobres de ese contexto, en ese marco. Y agregamos, a propósito de los datos del hambre, de la inseguridad alimentaria, que son demasiados los niños, demasiados los hogares con niños de 6 años que tienen mayores fragilidades, con mayores inseguridades alimentarias. La pregunta es, ¿esto se explica por la pandemia y por los tanques de Putin ingresando a Ucrania? Ahí está la razón que explica eso. En dicho de otra manera, hasta que Putin no se vaya de Ucrania, ¿estos niños con hambre seguirán teniendo hambre? Yo creo que no, que el aumento inicial fue producto de la pandemia, eso sí, el primer salto que se dio. Pero no inevitable y no inexorablemente. No inevitable ni inexorable. Digo, a ver, por algo en Uruguay hay elecciones y se votan gobiernos. O sea, si todo dependiera, o sea, si la performance de Uruguay hubiera dependido de la crisis de 2008, que cuando se quebró el mundo, la crisis financiera, hubiera dependido, o sea, problemas en el mundo no empezaron a ver hace 2 años. O sea, ha habido varias olas de shock externos negativos. Yo quiero hacer énfasis en una cuestión de la guerra de Ucrania y la inflación. O sea, la guerra de Ucrania para el Uruguay, o sea, el aumento de los precios de los alimentos es un problema para los países, es un problema más importante para los países que importan alimentos, que son nuestros clientes. O sea, los que tienen el problema son ellos, no nosotros que somos exportadores netos de alimentos, que es otra de las paradojas que tenemos, ¿no? Estar hablando de inseguridad alimentaria en un país que exporta, que se dedica a exportar alimentos de calidad al resto del mundo. Pero, o sea, Uruguay ya tuvo, cuando en 2012 se hablaba del famoso viento de cola, ¿no? Que ahora dicen que este periodo era de huracán de cola, porque es más fuerte todavía que el viento que hubo en 2012, cuando fue el boom de los commodities. Los precios de los alimentos subían, pero los ingresos acompañaron, o más que los ingresos de los hogares uruguayos acompañaron, o más que acompañaron el aumento de los precios de los alimentos, ¿no? Y eso pasó porque había un set de políticas que se preocupó porque eso suceda de esa manera. Yo no encontré esa preocupación, no encuentro esa preocupación. Recién quizá hubo un reflejo a mitad de año, cuando el gobierno dijo, bueno, volvamos a llamar al Consejo, demos el adelanto del correctivo, como un tímido intento de corregir, digamos, en parte el deterioro del salario por el tema de los precios, pero insisto, en un shock que en esencia es positivo para el Uruguay. O sea, un shock de que aumenten los precios, o sea, que aumenten los precios de los alimentos
para Uruguay es que aumenten los precios de los alimentos que exportamos, que por lo tanto nos genera un shock positivo desde el punto de vista de los ingresos que tenemos respecto al resto del mundo en términos de nuestra restricción externa. Acá estás tirando un muñeco de la pizarra, entonces decir que por responsabilidad de la guerra hay empuje inflacionario, en Uruguay al menos, en los países que venden alimentos, eso no necesariamente aplica. Bueno, puede estar el empuje inflacionario. El tema es de qué manera, el tema es si el empuje inflacionario es seguido o no por los ingresos. Esa es en definitiva porque uno puede tener que no sea más que inflacionario, que sea un aumento de precios, y que por lo tanto uno convalide con niveles de poder de compra que equiparen, digamos, parte de ese aumento, porque uno se vio beneficiado por ese precio. Para ponerlo quizás de manera más simple, Uruguay, cuando aumentan los alimentos, aumenta la canasta que compramos los hogares uruguayos, pero le aumenta más al resto del mundo al que le exportamos. Por lo tanto, sí, o exportamos más, digamos, de lo que en definitiva tenemos para los problemas nosotros. Por lo tanto, nosotros ya hemos vivido, y yo siempre vuelvo sobre el periodo 2012, en 2012 hubo un aumento del precio de los alimentos tan extraordinario como este, o más o menos, digamos, más o menos, depende quién lo mire y con qué métrica, pero al menos tan bueno como este, y sin embargo los ingresos de los hogares acompañaron el proceso de crecimiento, porque el aumento de los precios justamente permite también, nos hace relativamente más ricos respecto al resto del mundo, porque el valor de nuestras exportaciones aumenta de forma muy, muy importante, porque nos dedicamos justamente a eso. Para terminar, Santi, discúlpame, para terminar por hoy, la seguimos más temprano que tarde, obviamente, casi en un enunciado, esta inseguridad alimentaria que afecta, repito, como dijimos en el arranque, en particular a los hogares con niños menores de 6 años. ¿De qué dimensión sería si no existiesen las ollas populares? ¿Uno puede presumir que sería más grave aún? Y yo creo que sí, porque aparte estos datos fueron recogidos en el primer semestre de este año, donde todavía las ollas tenían un funcionamiento, digo, hoy las siguen teniendo, pero digo, todavía en el primer semestre, esto es junio de este año, en junio de este año todavía había un funcionamiento. Pero lo pregunto de otra manera, la persona que va con el plástico, el tupper o la caja de Crufi, qué sé yo, ¿no? A recoger alimentos, ¿verdad? ¿Esos están dentro del marco de la inseguridad alimentaria o en la medida que ya consiguen ese alimento que les cocinaron los vecinos, ya zafa de esa situación porque sabe que esa noche cena? Sí, dependiendo cómo responda a la pregunta, pero en general yo tiendo a interpretar del cuestionario que esa persona, o sea, si tiene la certeza de que la olla popular está en su barrio y tiene la certeza que va y come, en ese caso probablemente esa persona no responda que tuvo problema para conseguir comida, porque lo tiene incorporado. Pero en algunos casos puede que no, o sea, algunos deben estar incluidos y otros no. Digo, estas metodologías están pensadas más no para situaciones de emergencia, sino para cuestiones más generales. Probablemente esto el INE lo tiene además en su carpeta para realizarlo hace bastante más tiempo que digamos, el último semestre la discusión sobre las ollas. Pero probablemente la inseguridad alimentaria sería más alta si no existieran las ollas. Si no hubieran existido en junio de este año las ollas, no tengo duda que alguna gente probablemente hubiera manifestado mayor inseguridad alimentaria. Santiago, te abrazo, te agradezco y la seguimos más temprano que tarde, entre otras cosas para que me cuentes más o algo acerca de qué hablamos cuando hablamos del centro de estudios, etcétera, ¿sí? Dale, un gusto y como siempre, un saludo para la audiencia, que es un gusto acompañarlos.